Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre la simetría, teoría de grupos y actividad espectroscópica de algunos objetos de la vida cotidiana. Mi grupo se conforma por Sofía Torres, Michelle Torrijos y quien les habla, Sharon Beltrán. En esta ocasión, el objeto elegido fue el Fidget Spinner y primero vamos a analizar sus elementos de simetría y a partir de esto determinar su grupo puntual. Este es un elemento que tiene 3 aspas. Como se puede observar, cada una de ellas están dispuestas en un mismo plano y tiene una forma perfectamente triangular. Por eso, al igual que algunos sistemas moleculares con simetría trigonal plana, vamos a analizar sus elementos de simetría. Ahora vamos a comenzar con el primer tipo de simetría, que es la rotación. Entonces, existe un eje de rotación que pasa por el centro del spinner y es perpendicular al plano en el que se encuentran cada una de sus aspas. Este es el eje principal de simetría, este acá a la mitad, y se llama eje C3. ¿Por qué se llama así? Porque podemos girar el spinner 120 grados alrededor de ese eje y el objeto se ve exactamente igual que antes. Entonces, cada una de las aspas de aquí tiene 120 grados. Y si nosotros aquí trazamos el eje de simetría y escogemos una de las aspas, pues vemos que se va a ver igual que antes. Lo mismo ocurre si giramos 240 grados, es decir, otros 120 grados. Las aspas cambian de lugar, pero la forma total permanece igual. Y por supuesto, si volvemos a girar, vamos a regresar a ese punto inicial. Este eje que pasa justo por el centro del spinner lo podemos representar como un punto central, atravesando de forma perpendicular, y pues vamos a etiquetar como el eje de rotación principal, al que llamamos C3. Además del eje C3, el spinner tiene otros ejes de rotación secundarios. Por ejemplo, si imaginamos una línea que atraviesa el centro y pasa justo entre estas dos aspas, y rotamos 180 grados alrededor de esa línea, el objeto vuelve a su configuración original. Estos se conocen como los ejes C2, y como el spinner tiene 3 aspas, entonces existen 3 ejes C2 diferentes. Entonces encontramos este de aquí, este de acá y este de aquí. Y pues representado se ve de esta forma. Ahora pasamos al siguiente elemento de simetría, conocido como la reflexión. Dado que el spinner es completamente plano, podemos imaginar un plano horizontal que lo corta justo en medio de las aspas. Este plano actúa como un espejo. Entonces, al reflejar el espejo en él, obtenemos la misma configuración. Esto se conoce como el plano de simetría sigma h o como normalmente es el plano horizontal. Aparte de este eje de simetría de plano horizontal, también hay planos de simetría verticales. Cada uno de estos planos pasa por el eje de rotación principal y divide una de las aspas en 2 mitades. Al reflejar el objeto en uno de esos planos, el spinner se mantiene igual. Como hay 3 planos, pues existen 3 planos verticales. Estos planos verticales son paralelos al eje principal y cada uno pues pasa por las diferentes aspas que hay. Entonces, así y así. Gráficamente, aquí lo vemos de esta forma. Ahora vamos a explicar el último tipo de simetría, conocido como la rotación impropia o S3. Esta operación combina 2 pasos. Primero, se realiza una rotación de 120 grados alrededor del eje principal. Entonces, este es nuestro eje principal y hacemos la rotación de 120 grados. Luego, inmediatamente, se realiza una reflexión del plano horizontal. Y, pues, como vemos, después de hacer estos 2 movimientos, volvemos a obtener la configuración original del objeto. Es por esta razón que existen 2 operaciones S3, ya que es de la primera rotación de 120 grados, que fue la que acabamos de hacer, y posteriormente la de 240, donde nuevamente se obtiene la misma configuración. Por tanto, este spinner contiene 2 operaciones S3. Ahora que hemos identificado los elementos de simetría, vamos a usar el diagrama de clasificación para confirmar el grupo al que pertenece nuestro spinner. Ahora debemos determinar el grupo puntual y para eso vamos a responder la siguiente pregunta. ¿El objeto es lineal? No, el Fidget Spinner no es un objeto lineal porque no está formado por puntos alineados en una sola línea recta. Los objetos lineales tienen todos sus átomos o partes en línea recta y simetría cilíndrica alrededor de ese eje. En cambio, nuestro Fidget Spinner es un objeto plano con forma triangular. Sus aspas están distribuidas en distintas direcciones dentro del plano, alrededor de un centro y no a lo largo de una línea recta. Por eso, seguimos por el camino del mal. Nuestra segunda pregunta sería entonces, ¿tiene más de un eje CN con N mayor a 2N, y mayor a su vez a 2? Pues en este caso tampoco tenemos esto, porque solo existe un eje C3. Entonces ahora vamos a identificar si existen ejes C2 perpendiculares al eje principal. Y para esta pregunta pues tenemos un sí, ya que hay 3 ejes C2. Luego seguimos con la pregunta de que si existe un plano sigma horizontal perpendicular al eje principal. Para esta pregunta tenemos un sí, el propio plano del spinner. Ahora, siguiendo este recorrido, llegamos al grupo D3H.
Ahora analizamos detalladamente la fila A2'. La representación A2' es unidimensional y lo sabemos porque comienza con la letra A. Esto significa que describe un solo tipo de movimiento y no una combinación de varios. En esta columna, observamos que está asociada a Z, lo que indica que se trata de un movimiento alineado con el eje Z. Un ejemplo típico de esta representación es el orbital PZ, que tiene un lóbulo positivo apuntando hacia arriba y uno negativo hacia abajo, con un nodo en el plano horizontal. Entonces, inicialmente tenemos la identidad, que tiene un carácter 1, ya que la operación identidad pues no modifica nada del objeto y por lo tanto el orbital PZ permanece exactamente igual. Luego se aplica la operación 2C3, que sabemos que aquí está implícito las rotaciones de 120 y 240 grados. Cuando se rota 120 o 240 grados las aspas del fidget spinner, podemos ver que el eje Z no se ve afectado, es decir, pues el orbital PZ sigue apuntando hacia arriba y hacia abajo, sin cambiar de signo. Entonces, el carácter es +1 porque el orbital PZ permanece simétrico con respecto a las rotaciones. Entonces, ahora aplicamos la operación 3C2, que consiste en rotaciones de 180 grados en los ejes, o pues en este caso en las aspas, que están dentro del plano horizontal. En este caso, podemos ver que tiene un carácter -1. Esto sucede porque cuando atravesamos, digamos, una línea en una de estas aspas que queda en el medio de estas dos y realizamos la rotación de 180 grados, podemos ver de que este orbital Z, o en este caso PZ, se invierte y el lóbulo que estaba arriba queda abajo y viceversa. Ahora aplicamos la operación de la reflexión, en este caso nos vamos a centrar en el plano horizontal, es decir, el plano XY, y cuando reflejamos este plano, todo lo que está por encima del plano se refleja hacia abajo y viceversa. En el caso del orbital PZ, el lóbulo que está arriba se va a reflejar abajo y el que estaba abajo se va a reflejar arriba. Por esa razón, al invertirse, obtiene un carácter -1. Ahora vamos a aplicar el plano de reflexión, pero pues del plano vertical. Entonces, el grupo de 3H tiene 3 de ellos y todos pasan por el eje principal del objeto, es decir, por el eje Z. Y cuando aplicamos uno de estos reflexiones en los planos verticales, lo que ocurre es que cada punto del espacio se refleja hacia el lado opuesto con respecto al plano. Es decir, lo que está al lado derecho del eje Z pasa a la izquierda y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Sin embargo, como el orbital PZ está totalmente centrado sobre el eje Z, sus lóbulos no cambian de posición vertical ni de signo. Por lo tanto, queda con un carácter +1. Ahora llevaríamos a cabo la rotación impropia 2S3, en donde primero tenemos que hacer una rotación de 120 grados alrededor del eje principal C3, y como vimos, si hacemos esto no hay ningún cambio, pero luego también se tiene que hacer una reflexión con respecto al plano horizontal. Aquí pudimos ver anteriormente que al hacer esto sí se invierten los lóbulos y por lo tanto tiene un carácter -1. Antes de comenzar, es importante aclarar los caracteres de representación reducible, es decir, los valores de YR que fueron obtenidos de la literatura. Entonces, para la operación de identidad hay un valor de 3, la rotación C3 0, la rotación C2 1, el plano horizontal 3, la rotación impropia 0 y el plano vertical 1. Con estos datos y la fórmula anteriormente mencionada, ya podemos realizar los cálculos para así finalmente llegar al resumen de la descomposición y conocer los coeficientes de cada representación irreducible. Entonces, para A'1 es un coeficiente de 1, A'2 un coeficiente 0, E' un coeficiente 1, A2'1 0, A2'2 0 y por último E2' 0. Con ello tenemos que las representaciones irreducibles son A'1 y E'. A continuación vamos a calcular las bandas fundamentales con el objetivo de conocer cuáles son esas vibraciones fundamentales del objeto que estamos estudiando. Para ello usamos la teoría de grupos porque nos permite aprovechar la simetría del objeto para predecir de forma simétrica cuáles movimientos vibracionales son visibles en espectros IR o Raman. Entonces, como anteriormente dijimos que nuestro objeto pues es no lineal, por tanto, usamos la fórmula 3n-6, donde n corresponde al número de átomos. Entonces, si el fidget spinner tuviese un comportamiento molecular, tendríamos 4 átomos, que corresponde al centro y a los 3 extremos. Por lo tanto, si n es igual a 4, entonces tenemos un total de 6 bandas fundamentales. Estas 6 bandas representan las vibraciones internas del sistema, que quiere decir que cómo pueden moverse las partes sin involucrar traslación o rotación del conjunto. Luego se calcularon los caracteres y para ello se utilizaron las siguientes fórmulas según el tipo de operación. Entonces, una operación para
propias y otra operación para impropias, donde R corresponde a la operación de simetría que vamos a utilizar. μR es el número de átomos que no cambian, es decir, aquellos átomos que al momento de aplicar la operación de simetría se mantienen en su posición, no se mueven, y phi, que es el ángulo asociado al movimiento cuando realizamos la operación. Entonces identificamos que las operaciones propias eran la identidad, la rotación C3 y la rotación C2. Y como operaciones impropias tenemos los planos verticales, el plano horizontal y las rotaciones impropias. Una vez identificado eso, empezamos con las fórmulas que anteriormente se dijeron, a reemplazar de acuerdo pues a esos átomos que no cambiaban su posición y los ángulos, y obtuvimos que para la operación de identidad un valor de 6, para la rotación C3 0, rotación C2 0, para la rotación impropia menos 2, plano vertical 2 y plano horizontal 4. Ahora vamos a calcular las bandas activas en IR. Para ello vamos a usar la ecuación que se encuentra en la parte superior de la imagen, donde H corresponde a la suma de cada uno de los coeficientes de las clases que se encuentran en nuestra tabla de caracteres de nuestro grupo puntual. NDE corresponde a cada uno de esos coeficientes de las clases que se encuentra también en la tabla de caracteres de nuestro grupo puntual. X de MR representa el momento dipolar bajo la operación de simetría R. Para esto se realizaron los cálculos que se encuentran en la parte media de la imagen, donde podemos apreciar que las 3 primeras clases corresponden a 1 positivo por ser operaciones propias, mientras que las 3 últimas, por ser operaciones impropias, corresponden a -1. Luego vamos a ver X de R, que este corresponde a cada uno de los caracteres irreducibles que se encuentran en la tabla. Para ello, hicimos las siguientes operaciones que se encuentran en la parte inferior de la imagen. Para n de A'1 realizamos 1 sobre 12, que como ya dijimos anteriormente corresponde a la suma de los coeficientes de las clases. Luego sumamos la multiplicación tanto de el coeficiente de la clase, el momento dipolar ya calculado y en los caracteres irreducibles. En el primer caso vemos que nuestra coeficiente de clase es 1 porque es el valor que está acompañando a la clase E. El 3 corresponde a la operación que ya se realizó previamente para la representación del momento dipolar y el 1 corresponde al carácter irreducible que se encuentra en la tabla para A1'. Lo mismo vamos a hacer para las siguientes multiplicaciones dentro de nuestros corchetes. Al finalizar, sumamos cada una de estas multiplicaciones y el valor nos da 0. Como podemos ver, este mismo procedimiento se realizó para E' y A2', en donde podemos observar que tanto E' como A'2 tienen valores diferentes de 0. Por tanto, estas dos caracteres irreducibles son bandas activas en IR. Ahora vamos a calcular las bandas activas en Raman. Para ello vamos a usar la ecuación que se encuentra en la parte superior de la imagen, donde H sigue correspondiendo a la suma de los coeficientes de las clases, N de A cada una de estos coeficientes de manera individual, pero ahora usaremos X de alfa de R, que se refiere al carácter de la representación de polarizabilidad de la molécula u objeto ante una operación de simetría R. Para ello se calculó para cada una de las clases, en donde podemos observar que en las 3 primeras clases hay signo positivo en el cálculo debido a que son operaciones propias, mientras que en las 3 últimas se tiene en cuenta el signo negativo porque son operaciones impropias. Luego de haber calculado cada una de estas representaciones de polarizabilidad, vamos a usar estos valores para cada uno de los caracteres reducibles, A'1, E' y A'2, en donde podemos observar que en el cálculo 1 sobre 12 corresponde 12 al valor que ya se le explicó previamente, que es la suma de los coeficientes de las clases. 1 dentro del paréntesis corresponde al valor del coeficiente de la clase E, que es el que acompaña a la E, que es 1. 6 corresponde al valor que correspondió para esta clase en la representación de la polarizabilidad, y 1 corresponde al valor del carácter reducible que se encuentra en la tabla para A'1. De igual manera se hicieron para cada una de las multiplicaciones, se tuvo en cuenta ese orden y al multiplicar se sumaron. En esta suma nos dieron que A'1' corresponde 2 veces a nuestra bandas fundamentales en Raman, y que la clase E' corresponde 1 vez. Por tanto, las bandas activas en Raman son 2 veces A'1' más E'.